Un saludo a todos los asistentes. Muchas gracias por participar en este webinar sobre el tema seguridad hídrica, de los múltiples valores del agua para la sociedad. Muchas gracias también a nuestros invitados especiales. Este es el tercer webinar que estamos organizando dentro del proyecto denominado Seguridad Hídrica y Sustentabilidad, HUB. Este es un proyecto financiado por el Reino Unido y coordinado a nivel internacional por la Universidad de Newcastle. En este proyecto participamos 4 países, dentro de cada país pues con diferentes instituciones. Se participa Malasia, la India, Etiopía y Colombia. Dentro de Colombia 2 universidades, la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca. Y obviamente en cada uno de los países trabajando temas sobre seguridad hídrica y sustentabilidad. En nuestro caso particular de Colombia, hemos seleccionado como estudio de caso la cuenca alta del río Cauca y por eso pues los tenemos invitados a ustedes. Y el otro tema importante señalar, los anteriores webinar fueron relacionados con el tema seguridad hídrica y con gobernanza, y nos corresponde ahora abordar el tema de los múltiples valores del agua para la sociedad, que es uno de los ejes temáticos también del el proyecto de seguridad hídrica y sustentabilidad. La primera intervención va a estar a cargo, que es una intervención internacional, del doctor Christopher Anderson, el cambio de paradigma en las ciencias ambientales y su implicancia para un diálogo de saberes sobre los múltiples valores de la naturaleza. Posteriormente viene la intervención de la profesora Paola Arias Arévalo. Ella presenta un trabajo sobre hacia una ecología política de los múltiples valores del agua. Después estaba a cargo la presentación de nuestro invitado comunitario. Digamos, dentro de la organización de estos webinars siempre tenemos a 2 académicos y un invitado de las comunidades, donde estamos trabajando entre la cuenca alta del río Cauca. En este caso tenemos a Juan Bautista Campo, que va a hablar sobre los valores del agua desde las comunidades. Entonces, como ya señalé en la primera presentación, está a cargo del doctor Christopher Anderson. El nombre de la presentación es el cambio de paradigma en las ciencias sociales. Él es psicólogo y coordina el grupo socioeco del Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, y del Instituto de Ciencias Polares y Ambientales, ICPA, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en Ushuaia, Argentina. Desde el año 2000 trabaja con base en la Patagonia, pero manteniendo una amplia red de colaboraciones que permite abordar temas tan diversos como los servicios ecosistémicos en cuencas hídricas y la relación seres humanos-naturaleza, en sistemas silvopastoriles, hasta la pedagogía necesaria para un cambio de paradigma en las ciencias ecológicas y el diálogo de saberes epistemológicos dentro de grupos interdisciplinarios. Desde 2015, el profesor Christopher Anderson es experto argentino ante la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ICBES, habiendo sido coordinador del capítulo en la Evaluación Regional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para las Américas entre el año 2015 y 2018, y la evaluación sobre la diversa conceptualización de los múltiples valores de la naturaleza y sus beneficios. Entonces, Christopher, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y somos todo oídos para tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Si no hubiese sido por la pandemia, de hecho, yo estaría realizando un sabático en estos momentos en la Univalle, así que es muy provechoso que podemos tener este medio para seguir colaborando a distancia. Aquí en Ushuaia, de hecho, hoy está nevado. El fin de semana que viene, bueno, mañana, abre el centro de esquí aquí en la isla, así que
en honor a lo trópico, puse hoy una camisa de México para por lo menos fingir que estoy en el trópico, a pesar de que aquí afuera está nevado. Lo que voy a presentar hoy es un poco un panorama general acerca de cómo las ciencias ambientales se han ido evolucionando para incorporar distintas dimensiones o múltiples valores de la naturaleza. Y voy a contar un poco la experiencia propia de cómo un biólogo que nació en el sureste de Estados Unidos termina estudiando las relaciones humano-naturaleza en la Patagonia, ¿no? Como esa transformación de paradigma en el caso de las ciencias más amplias se ve también en mi propia vida como biólogo que ahora trabaja con economistas como Paula ahí en la Univalle. Desde los años 60 todos sabemos que existe un imaginario social a nivel planetario de una crisis ambiental. Pero la definición de esa crisis ambiental ha sido principalmente dominado por los biólogos o los científicos naturales que han definido que el problema de la crisis ambiental es que el ser humano está provocando el cambio climático o impactos como la introducción de especies exóticas invasoras, que se representan con estas dos imágenes. Pero cada vez más los cambios que estamos experimentando a nivel planetario no solo son cambios biológicos. Por ejemplo, tenemos cuestiones de justicia ambiental con respecto a dónde las personas, qué grupos de personas están expuestos a las industrias, qué grupos de personas están expulsados de sus países, no solo por guerras, sino también por degradación ambiental. ¿Cómo queremos crecer como especie urbana? Porque por primera vez en la historia evolutiva de nuestra especie, en el año 2004, la ONU reportó que el ser humano es principalmente una especie que vive en ciudades. Por miles de años vivimos más que nada en ámbitos rurales, pero por primera vez somos una especie urbana principalmente. Entonces, eso también conlleva nuevas formas de conectividad, de telecomunicaciones. En definitivo, los cambios que generen la crisis ambiental son producto del ser humano, pero también el ser humano es un nuevo producto de su ambiente. Entonces tenemos que cambiar esta conceptualización de crisis ambiental a una transformación socioambiental, lo cual requiere un cambio paradigmático para la forma de estudiar y manejar el tema. Este es un clásico problema complejo y este es un dibujo que me gusta usar en las clases porque ante un elefante, si nosotros tenemos los ojos tapados, cada uno va a pensar que un elefante es algo distinto. Y lo mismo pasa con los temas ambientales. Cada uno está viendo una parte de la realidad y el desafío es cómo generamos puentes entre distintos tipos de saber para aproximarnos mejor a la complejidad en su totalidad. Hace unos años nos preguntamos si esta idea de un cambio de paradigma en las ciencias ambientales, o por lo menos en las revistas de ecología y ciencias de la sustentabilidad, era real, si realmente existía un paradigma emergente desde lo ambiental a lo socioambiental, y buscamos las palabras clave de distintas combinaciones de socioecología. Y lo que encontramos es que a partir del año 2006 hay un aumento exponencial en las publicaciones que tratan de abordar la ecología desde una perspectiva socioecológica. Entonces, evidentemente estamos frente a un cambio por lo menos conceptual. Pero también algo importante de reconocer es que nuestras formas de pensar afectan nuestras formas de hacer. Y si pensamos en una cronosecuencia de la historia de la relación humana-naturaleza en las ciencias ambientales, al inicio teníamos como una separación donde los biólogos estudiaban la naturaleza y los antropólogos estudiaban los humanos. En los 60, 80 surge esta idea de crisis ambiental, empezamos a concebir el ser humano como un factor de perturbación sobre la naturaleza y lo estudiamos de esa forma. En los 90, personas como Mario y Paola empezaron a reconocer las contribuciones de la naturaleza para la sociedad y eso se englobaba en lo que se llama la economía ecológica.
Y hoy en día, en la última década, estamos frente a este desafío de no reconocer las relaciones como unidireccionales, sino bidireccionales como un sistema integrado. Pero lo importante aquí es decir que los marcos conceptuales también afectan la forma que vivimos, no solo la forma que pensamos. Y aquí hay algunas políticas públicas clave que cada marco conceptual genera una forma de manejar el ambiente. Por ejemplo, si pensamos en el ser humano como separado, generamos áreas naturales protegidas. Si pensamos en el ser humano como factor de perturbación, generamos legislación para limpiar el agua o limpiar el aire. Si pensamos en la naturaleza como fuente de recursos, generamos pagos por servicios ecosistémicos. Y al final, si pensamos en estos sistemas como acoplados, buscamos políticas que combinen la conservación ambiental con el bienestar social. Por ejemplo, mecanismos de cogobernanza o consejos de cuencas donde distintos actores sociales en la cuenca participan en la toma de decisiones, donde es recíproca la relación. Este sería un ejemplo de tomar una cuenca hídrica y decir, bueno, ¿cómo pienso en esta cuenca hídrica y cómo la manejo? Si lo valoro por su valor intrínseco, su valor en sí mismo, podría generar un sistema de áreas prístinas o lo que en inglés se llama wilderness. Si pienso en su valor instrumental, la leña o la madera que está en esta cuenca genera un sistema de reservas forestales o una reserva hídrica para proveer agua para el uso humano en la ciudad río abajo. O si quiero priorizar los valores relacionales de las relaciones humanas con este entorno, genera un sistema de usos múltiples y comanejo entre las comunidades locales y los otros gestores ambientales. Como de acuerdo, lo que quiero decir es que de acuerdo a la forma que yo concibo este ambiente, genero sistemas de manejo acorde. En mi caso propio, yo vivo en Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, bastante distinto a Cali tal vez, pero también con muchas similitudes. Yo llegué a Tierra del Fuego en el año 2000 como biólogo recién egresado y luego hice mi doctorado acá en ecología sobre el efecto de las especies invasoras, en particular el castor norteamericano, que había sido introducido en estas cuencas, y yo estudiaba cómo afectaba las mallas tróficas, las tramas tróficas y los procesos ecosistémicos. Entonces, cuando un biólogo, por ejemplo, ve Ushuaia en este entorno de bosques, lo primero que piensa es cuál es el efecto urbano de la ciudad sobre estas cuencas. Yo como ecólogo dulceacuícola pienso en esto, como, bueno, puedo estudiar los arroyos y decir qué efecto tiene la ciudad sobre estos sistemas dulceacuícolas. Y lo que un biólogo estudia es la riqueza, la diversidad, la densidad, qué tipo de bichos hay en el agua. Esto es lo que yo estudiaría como biólogo, llegando aquí recién. Y también si queremos ponerlo en otros términos valóricos, podríamos tratar de cambiar nuestras valoraciones biofísicas o ecológicas de la naturaleza a indicadores de calidad, lo que se llaman bioindicadores. Y estas son distintas clases de bioindicadores, donde vemos que el arroyo de referencia tiene mejor calidad ambiental que los arroyos urbanos. Básicamente es lo que demuestra este gráfico, donde el biólogo trata de poner lo suyo en un valor social, hablando de la calidad del hábitat para otros actores sociales. Y este tipo de pensar y este tipo de estudiar conlleva a, por ejemplo, programas de difusión donde queremos poner en valor los bichos que están escondidos bajo el agua. Como lo que descubrimos, entre comillas, es que las personas no conocen la biodiversidad acuática de Tierra del Fuego y generamos políticas para poner en valor estos componentes de la biodiversidad, entre comillas, escondidos bajo el agua. Pero con el tiempo, yo siendo biólogo con formación en ecología de ecosistemas, la perspectiva sistémica te obliga a mirar más allá de tu lupa, más allá de tu muestreo. Y con el tiempo empezamos a hacer otras preguntas. Este es de una tesis de un estudiante de maestría que quería estudiar las percepciones de los valores sociales de las cuencas hídricas en el sur de la Patagonia. No solo Ushuaia, sino también en ciudades de Chile en el sur.
Y este es un ejemplo de algunos resultados de priorización por distintos actores de la comunidad y especialistas en manejo ambiental, donde pedimos una priorización de los servicios ecosistémicos que proveía la cuenca hídrica. Y, por ejemplo, la comunidad y los especialistas priorizaban el agua como servicio de provisión. En servicios de regulación priorizaban el flujo de agua y la purificación del agua. Y en servicios de apoyo priorizaban el ciclo hídrico en sí. Donde el agua aparece, lo que quiero decir acá es que el agua aparece en distintas priorizaciones de los valores que provee la cuenca a la sociedad. Luego este gráfico es un poco más complejo, pero lo que quiero decir con esto es que hicimos un análisis de similitud cuando sumamos todos los valores de la comunidad con todos los valores de los especialistas sobre las cuencas hídricas en el sur de la Patagonia. Comparamos la similitud, cuán similar es la forma de pensar de un especialista con una persona de la comunidad. Y este análisis, la cercanía de los puntos en este gráfico es su nivel de similitud. Más cerca es más similar. Si los especialistas pensaban en forma totalmente distinta que la comunidad, lo que uno esperaría es dos bloques de puntos separados, como un bloque acá y un bloque acá. Lo que encontramos es que la comunidad tenía un abanico de valores muy amplio. Y los especialistas, que tal vez no es muy claro con el gráfico, pero son cuadrados en color gris, es un subconjunto de todos los valores de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los especialistas no son distintos a la sociedad. No es que sus valores están en conflicto con la sociedad, pero tienen que reconocer que cuando ellos toman decisiones, ellos reflejan en sus cabezas solo un subconjunto de todos los valores de la sociedad. Entonces, yo creo que es algo bueno en el sentido de que por lo menos no están en conflicto. Los que toman las decisiones no tienen otros valores que son distintos que la sociedad, pero tienen que reconocer que ellos representan un subconjunto de todos los valores que están ahí afuera, digamos. Después también hicimos una encuesta de los visitantes al Parque Nacional acá en Tierra del Fuego. Y aquí las barras son, la primera es los residentes de Ushuaia, la barra negra son los visitantes nacionales y la barra con rayitos son los visitantes extranjeros. Aquí lo que quiero demostrar es que, en primer lugar, bueno, hay bastante diversidad en los servicios ecosistémicos y los valores que reconoce la gente, pero si vemos el tema de la provisión del agua, es bastante bajo en comparación a los otros servicios. En general, la gente prioriza valores relacionales, por ejemplo, la observación de fauna, o los valores intrínsecos, como la biodiversidad en sí o la existencia del parque en sí. Y los valores instrumentales, como la provisión del agua, son menos valorados por las personas o menos reconocidos. Lo irónico acá es que todo el agua potable de la ciudad de Ushuaia, los 3 ríos que nos dan agua a la ciudad, nacen en el Parque Nacional. Y como el cuerpo humano es un 60% agua, los residentes de Ushuaia literalmente son 60% Parque Nacional. Entonces el hecho de que solo valoren, aquí la barra blanca en provisión del agua, es solo un promedio de valoración de algo de valor tengo de esto, cuando en realidad es mucho, porque todo el agua que toman es de este lugar. Entonces esto demuestra que la naturaleza, incluso para los actores sociales en general, de los residentes en este lugar, la naturaleza sigue siendo algo allá, donde yo lo valoro por la biodiversidad, yo lo valoro por los valores relacionales, pero algo tan básico como el agua que yo tomo, que constituye mi cuerpo, no es reconocido por la sociedad aquí en Ushuaia. Entonces, bueno, en función a este resultado, trabajamos con el Parque Nacional para poner en valor este servicio del Parque Nacional, para que los residentes de Ushuaia empiecen a tomar conocimiento de que su cuerpo es el Parque Nacional. Entonces, bueno, son distintas miradas que como biólogo uno llega y estudia los bichos. Con el tiempo su mirada levanta y empieza a decir, bueno, ¿qué está alrededor en esta cuenca? Y empezamos a ver distintos valores de los actores sociales y los especialistas y finalmente también los visitantes al Parque Nacional, donde el agua en este caso podría ser pensado como un punto de encuentro
porque todos tienen algún conocimiento del agua o alguna valoración del agua, pero también lo que encontramos o detectamos es hay vacíos de información tan básico como reconocer la fuente de agua para una ciudad que está rodeada de parque nacional. Para seguir un poco con esta idea y salir un poco de lo personal y pensar un poco en esta idea del paradigma, si vamos a lograr este cambio de paradigma para que empezamos a mezclar distintos valores y tener un diálogo de saberes sobre los valores del agua y de la naturaleza en general, lo que nos enseña Kuhn con sus ideas de paradigmas en la ciencia es que no es suficiente tener una buena idea. Tenemos que tener una buena idea y la capacidad de implementarla. Este es un ejemplo de IPBES, de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que fue creado bajo la ley de la ONU en el año 2012, con ya muchos estados miembros que trabajan en la vinculación de las políticas públicas con la conservación y el bienestar, donde reconoce explícitamente la pluralidad de valores y la relación entre la conservación, la justicia social y las relaciones de poder. Como que es una institución que está poniendo en práctica estas ideas paradigmáticas. Uno de los ejercicios que hicimos en el Informe de América fue, por ejemplo, decir cómo se relacionan las distintas contribuciones de la naturaleza con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, para un tomador de decisión pueden enfocar, por ejemplo, en estos puntos rojos para vincular temas ambientales con temas de desarrollo humano. Pero para lograr esto, tenemos que empezar a dialogar entre distintas racionalidades, porque no es solo algo académico, hay otras formas de pensar desde las culturas locales, indígenas, o en el caso colombiano, afrocolombiano. Y aquí, por ejemplo, en Tierra del Fuego, aquí pongo una historia de una historia de la cosmovisión Yagán, que es el pueblo más austral del mundo, que consideraba que en los tiempos ancestrales las aves y las personas vivían en la misma sociedad. Y de hecho, en una de las historias dice que el colibrí, que es el colibrí más austral del mundo también, que incluso está aquí cuando está nevando, salvó a la gente de una sequía porque creó justamente, dio origen a todos los ríos y lagos, que es otra forma de pensar, ¿no? No es una forma científica, es otra forma de entender, pero sí recupera conocimientos que hoy en día llamaríamos valores relacionales, de esta idea de la relación del ser humano con su entorno, no solo como fuente de recursos, sino también por las relaciones en sí. Pero este desafío de integrar otros tipos de saber también puede generar conflictos, no es solo una cuestión de estudio, y por eso es tan importante que hay, por ejemplo, en este webinar, representantes de la comunidad local, porque a veces los saberes pueden ser complementarios o pueden ser contradictorios, y tenemos que buscar las formas de integrarlos y reconocerlos. Bueno, esto genera la necesidad de un diálogo de saberes donde reconocemos las relaciones de poder, visibilizar las voces ausentes que históricamente no fueron incluidos y dejar de culpar al ser humano, porque el ser humano no es el problema, no es una condición de nuestra especie vivir en guerra con la naturaleza. Son prácticas sociales y si son prácticas sociales, podemos modificarlas. Y finalmente los dejo con esta idea de su colega allá en Cali, de Arturo Escobar, de que otros mundos son posibles. No vivimos en un universo, vivimos en un pluriverso, pero ese pluriverso depende de nuestra creatividad, de generar otras formas de vivir. Y hoy, frente a la pandemia, por ejemplo, se reconoce que la salud humana es parte de la salud ambiental. Y se habla de una salud. Esos cambios de formas de pensar pueden llevarnos a nuevas formas de vida y si somos capaces de materializarlos y no solo hablarlos. Y para eso les dejo con algunas preguntas abiertas para la charla después, que para enfrentar este desafío de implementar un nuevo paradigma, tenemos problemas conceptuales como la integración epistemológica, problemas estructurales como integración de instituciones y relaciones de poder, cómo generamos relaciones entre personas donde hay desigualdad en poder. Y con eso le dejo la palabra con Paula. Antes de continuar presentando pues el currículo de Paola para que continúe con las presentaciones, quisiera recordarles dos cosas importantes. La primera, no hay que olvidar que este webinar está organizado dentro del proyecto
HUB por la Universidad del Valle y dentro de la Universidad del Valle por el Instituto Sinara y por la Universidad del Cauca. Digamos que trabajamos en sociedad alrededor de este proyecto de gobernanza ambiental y de seguridad hídrica en la cuenca alta del río Cauca. Y lo segundo, un aspecto más de forma, recordarles a los participantes que las preguntas se las dirijan a través del chat a cada uno de los ponentes. Entonces encabezan para Cris tal pregunta, para Paola tal pregunta, etcétera. Entonces, para que ellos sepan, y aquí la organización del evento sepa a quién redirigirle cada una de las preguntas para que la responda. Entonces, ahora sí vamos a presentar a Paola. La profesora Paola Arias Arévalo es economista de la Universidad del Valle, aquí en Cali, en Colombia. Es doctora en Ciencia y Tecnologías Ambientales, con énfasis en Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Andina de Economía Ecológica y también es autora líder en la evaluación sobre las diversas conceptualizaciones de los múltiples valores de la naturaleza y sus beneficios 2018-2021 de la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos IPBES. Desde una mirada interdisciplinar, ha centrado su investigación en comprender por qué y cómo las personas atribuyen valores a la naturaleza y cómo este conocimiento puede contribuir a promover relaciones armónicas entre la sociedad y esta naturaleza. Sus proyectos de investigación más recientes se han centrado en la práctica de valoración integral y plural en América Latina y en el análisis de los múltiples valores atribuidos a la naturaleza en contextos de pagos por servicios ambientales y en cuencas hidrográficas. Entonces, con esto damos espacio para que la profesora Paola presente su trabajo hacia una ecología política de los múltiples valores del agua. Paola, estamos a tu disposición. Buenos días a todos los participantes de este seminario. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí conversando sobre estos temas con Christopher, Juan y Mario, que estará moderando las preguntas y el debate que pueda surgir al respecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Listo. He nominado a esta presentación hacia una ecología política de los múltiples valores del agua y la he organizado alrededor de varias preguntas. La primera sería, ¿qué metáforas aplicamos para entender las relaciones sociedad-naturaleza? De lo que nos introdujo un poco Christopher. La segunda pregunta sería, ¿qué tipo de valores reconocen los modelos de gestión y los procesos de valoración del agua? ¿Y quiénes pierden y quiénes ganan en dichos procesos? La tercera pregunta sería, ¿qué métodos o enfoques usamos para abordar los valores del agua o de la naturaleza de forma general? ¿Y cómo puede aportar la valoración plural a la sustentabilidad? Con respecto a la primera pregunta sobre las metáforas, traigo a colación en esta diapositiva 3 metáforas. La que vemos al lado derecho es la de los servicios ecosistémicos, que quizás ustedes conocen bien. Este enfoque resalta, digamos, las contribuciones o los beneficios que prestan los ecosistemas a los seres humanos y por lo tanto que contribuyen a su bienestar. Esto es un enfoque que ha sido bastante difundido a nivel global, tanto en la esfera académica como en la esfera de la toma de decisiones o de políticas de conservación. Sin embargo, ha levantado un debate en torno a si es un enfoque que dirige la mirada hacia valores antropocéntricos o donde el centro de la preocupación es el ser humano o en este caso el bienestar humano. Pero debemos también reconocer que existen otras metáforas que se vienen aplicando por distintos actores sobre cómo entender esas relaciones sociedad-naturaleza
Y aquí traigo dos ejemplos, una de una activista ambiental en la parte inferior, que se llama Fabiana, y que ella en su gráfico, en sus ilustraciones, nos presenta a la Madre Tierra como una figura femenina que nos abraza y resalta valores como la comunidad y la cooperación. En la foto superior, esta es una foto de un resguardo indígena en el Cauca, el resguardo indígena Quitequihuet, que significa en su lengua madre tierra floreciente. Entonces vemos cómo diferentes actores, ¿no? Desde los académicos, los activistas ambientales, urbanos, e incluso las comunidades rurales, y en este caso indígenas, utilizan distintos conceptos o metáforas para entender esas relaciones. Y debemos tener en cuenta que, como nos lo planteaba Christopher, que estas metáforas, estos conceptos resaltan ciertos valores en particular y a su vez influencian los comportamientos o las decisiones ambientales que se toman en torno a estos conceptos. Esto es importante sobre todo en nuestro contexto en América Latina, que bien sabemos es un contexto diverso y bioculturalmente diverso. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, este estudio en el que participé, en el que analizamos y comparamos 21 casos de estudios que aplicaron valoración integral en distintos países de Latinoamérica, encontramos que solo 9 de los 21 casos utilizó metáforas complementarias o alternativas a la de servicios ecosistémicos. O sea que menos de la mitad utilizó enfoques alternativos, lo que preocupa o llama la atención porque nos estamos enfrentando, digamos, a comunidades o en contextos donde las comunidades tienen una diversidad de visiones sobre esas relaciones sociedad-naturaleza y estamos utilizando un concepto en particular que ha sido muy, digamos, ha sido útil y ha servido para avanzar el discurso de la conservación en distintas esferas, pero que requiere ser digamos, matizado o mimetizado con las visiones con las que nos encontramos en el territorio. Algunos de estos ejercicios que utilizaron metáforas complementarias usaron los conceptos del buen vivir, la Pachamama, territorio, conflictos ecológicos distributivos. Entonces, el llamado aquí es a tener en cuenta la diversidad socioecológica con la que contamos en nuestro territorio y a la necesidad también de integrar en la misma manera una diversidad de metáforas o de conceptos para entender esas relaciones. Y digamos, este énfasis en el concepto de servicios ecosistémicos se ha destacado en la literatura en el sentido de que ha enfatizado los valores monetarios de los servicios ecosistémicos. En ese trabajo de Abson y colegas en el 2014 nos muestra una revisión de literatura de más de 1.300 artículos, donde en el gráfico ustedes pueden ver en la parte que se ve como color cafecito, toda la proporción de papers que aborda la valoración de los servicios ecosistémicos, sobre todo en términos económicos y monetarios, lo cual es, digamos, la mayor proporción de ese gráfico está destinado a ese tema. Entonces, hay, digamos, una preocupación de por qué dar ese énfasis monetario precisamente porque los valores monetarios tienen una mirada particular de la naturaleza, ¿no? Donde se ve la naturaleza como un medio, como un fin. Se ha hablado de la inconmensurabilidad de valores que no suele ser tenida en cuenta en visiones, digamos, que utilizan solamente el énfasis monetario. No se reconocen los otros valores que aparecen allí en el territorio. Entonces ahí se ocultan valores y a su vez se puede allanar el camino para la mercantilización de valores. Y quizás hace un tiempo nos parecía un poco extraño pensar en mercados de captura de carbono. Hoy en día ya contamos con mercados globales de captura de carbono y que requiere todo un aparataje de cuantificación y de valoración monetaria para poder llevar a cabo. Las comunidades en sus conflictos o en la presencia de sus conflictos ambientales enfrentan la mercantilización de los servicios ecosistémicos o de la naturaleza y pues hay un rechazo, digamos, a este tipo de visiones, ¿no? También el uso de metáforas monetarias o de este tipo de enfoques puede alterar, digamos, o puede minar o erosionar motivaciones preexistentes que ya eran armónicas en las relaciones sociedad-naturaleza, lo que se conoce como motivaciones intrínsecas. Y pues hace alusión a la necesidad de promover y de conservar esas visiones que ya son preexistentes y que pueden estar informando de manera amplia cuáles serían los caminos propios para la sustentabilidad. Entonces, por eso preocupa el énfasis en una sola mirada y en especial ha generado bastante crítica el énfasis en lo monetario. Como les mencionaba,
Estos son un poco de las críticas en los aspectos asociados a la inconmensurabilidad, la mercantilización, la erosión de valores y cosmovisiones intrínsecas y la idea de que la naturaleza se puede sustituir. La segunda pregunta tiene que ver con qué tipo de valores reconocen los modelos de gestión y los procesos de valoración del agua y quiénes pierden y quiénes ganan. Ya Christopher nos hablaba de las dos tipologías de valor que se han centrado en la discusión de la conservación, los valores intrínsecos y los instrumentales, los intrínsecos haciendo alusión a los valores inherentes morales que tiene la naturaleza, las obligaciones que tenemos hacia la misma, los valores instrumentales haciendo más énfasis en temas de valores de mercado, preferencias, utilidad, desarrollo económico y recientemente pues se viene desde la academia enfatizando la necesidad de integrar los valores relacionales que hacen alusión a los valores para una buena vida, para el buen vivir, los valores que son fundamentales para la reproducción de la vida y por lo tanto el funcionamiento ecológico y también la reproducción social, ¿no? Que tiene que ver con valores como la identidad, la cohesión social y principios orientadores de la vida como el cuidado y la reciprocidad. Entonces vemos que la discusión ha pasado de esta dicotomía entre valores instrumentales que están muy asociados, por ejemplo, al enfoque de los servicios ecosistémicos en su visión monetarista, a los valores intrínsecos que están muy enfocados en todos los esfuerzos de conservación que por décadas se han hecho desde, digamos, desde las ciencias de la conservación y ahora se está abogando por una mirada relacional que integre todos estos aspectos relacionales. Digamos, pasar hacia una ecología de los múltiples valores de la naturaleza implicaría reconocer, digamos, el intricado, las intricadas relaciones que tienen los seres humanos con la naturaleza y por lo tanto los valores que se tejen en torno a ella, ¿no? Que implicaría integrar, digamos, estas tres dimensiones del valor. Les voy a presentar algunos ejemplos de la exploración de estos conceptos en algunos casos de estudio, en particular la cuenca del río Tun, donde estuve trabajando por un tiempo y donde realicé mi investigación doctoral. Si ustedes conocen, esta cuenca está ubicada en el departamento de Risaralda y es conocida como una de las cuencas mejor conservadas de Colombia, digamos, porque tiene una alta presencia institucional ambiental, hay, digamos, una buena organización comunitaria también alrededor de la conservación. Sin embargo, digamos, el resultado de tener, digamos, por ejemplo, el 80% de la cuenca en la parte media y alta en áreas protegidas y en cobertura boscosa no ha sido un proceso sin conflictos y eso es un proceso que ha generado conflictos principalmente por los usos y prácticas y cosmovisiones campesinas o rurales que se dan en la parte media y alta y que han tenido que, digamos, asumir los costos de ese modelo de conservación. Entonces aparecen preguntas sobre qué tipo de valores está reflejando la gestión ambiental en la cuenca y cuáles se están ocultando. Entonces yo intenté hacer unas entrevistas en los punticos que ven aquí fueron las zonas de muestreo. Hice más de 400 encuestas, entrevistas, donde le preguntaba a la gente de manera abierta por qué era importante conservar la cuenca del río Tun, para que, digamos, sin necesidad de usar una metáfora en particular, sino hacerlo de manera abierta, ellos desde sus narrativas me explicaran la importancia atribuida a la cuenca. Entonces, luego de eso, ya con el marco conceptual de los valores intrínsecos, instrumentales y relacionales, clasificamos esos valores. Por ejemplo, aquí presento algunas de las narrativas dadas por los entrevistados. Encontramos referencia a los valores instrumentales. Si no se conserva el agua, se acaba y los humanos dependen de ella. Las cebollas de lo que viven las personas de la zona y si se acaba el agua se va a perjudicar a las personas. Entonces aquí un habitante nos muestra la dependencia, digamos, económica y monetaria que se tiene del agua, por lo que es un insumo fundamental para la producción de cebolla larga en la cuenca, en la parte media principalmente. Otros mencionaban que porque si conservamos la cuenca, entonces los árboles, río y fauna se van a ver, se van a preservar, ellos también tienen derecho a tener un lugar limpio. Miren que muchas veces las comunidades no hablan de estos conceptos de los que nosotros, los académicos, trabajamos como valores intrínsecos, pero ellos tienen, digamos, claramente atribuyen estos valores intrínsecos donde reconocen los derechos de la naturaleza de distintas formas, ¿no? Entonces, acá aparecen también los valores relacionales, como los medios de vida, en lo que nos menciona este entrevistado o entrevistada, que si no se conserva la cuenca nos quedaríamos sin agua no hay vida, ¿de qué vale la plata si no hay agua o alimentos? Esta es una frase que refleja claramente la inconmensurabilidad y la limitada sustituibilidad de ciertos valores asociados a la cuenca hidrográfica.
Esta es una foto del mercado agroecológico del río Tun, que se hace en la parte media alta, donde vemos que los campesinos venden e intercambian sus productos. Otra persona nos comentaba que el valor relacional de la recreación, la cuenca es un sitio turístico para los de afuera, es el club campestre de los periranos. Y miren que en esta narrativa hay, digamos, alusión a la necesidad de acceso popular a ciertos espacios que no tiene la mayoría de la población en la ciudad, pero que este espacio, a ser público, con una gran belleza escénica y grandes atractivos ecoturísticos, puede permitir dichas actividades de recreación y ecoturismo. Esta es una cascada en la parte del Santuario de Flora y Fauna Tonquimbaya, donde muchos de los visitantes aprecian, digamos, su belleza escénica en esta zona de conservación particular. Entonces, en esta imagen les muestro, por ejemplo, el mapa de valores que yo identifiqué. He hecho una adaptación de los valores porque lo que hacía era analizar la frecuencia de esos valores mencionados a través de un análisis de contenido y mostraba, digamos, cuáles eran los valores que más se reflejaban en las narrativas de los entrevistados. Resaltaron mucho los medios de vida, especialmente asociados al agua y alimento, como algunos de los ejemplos que les presenté, y los temas asociados a la protección de la vida y las obligaciones morales que están asociados a los valores intrínsecos. Entonces, en este gráfico, los verdes serían los intrínsecos, todos estos de color morado serían los relacionales y los anaranjados serían los que están asociados un poco al tema instrumental o los valores instrumentales. Entonces, lo que yo quiero mostrar aquí es que es muy difícil pensar los valores desde categorías discretas, aisladas, individuales. Los valores se pueden entender como una ecología de valores que están íntricamente relacionados. O sea, ¿cómo no pensar, por ejemplo, la ocupación significativa, o sea, tener un trabajo digno como campesino o como guía ecoturística comunitaria, sin pensar, por ejemplo, en asegurar los medios de vida, en asegurar los ingresos monetarios, ¿no? En la importancia de un trabajo para la salud mental y física. Al mismo tiempo, temas como la salud mental y física, la recreación, el desarrollo cognitivo, la cohesión social, la apreciación estética, hace parte de entender, digamos, el bienestar o el buen vivir de estas comunidades, ¿no? Entonces, nosotros como académicos hemos generado, digamos, unas taxonomías de valores para poder ampliar el debate sobre cómo entender la importancia del agua y de la naturaleza en general, pero también tenemos que entender que en las narrativas y en las prácticas de las comunidades estos valores no están individualizados o están separados, ¿no? Las personas en sus narrativas mencionaban tanto valores intrínsecos, instrumentales, relacionales. Entonces debemos, creo que, transitar hacia pensar los valores desde una ecología de valores o de un sistema de valores que están íntricamente relacionados y cómo los modelos de gestión y los procesos de valoración resaltan algunos de ellos y ocultan otros. Entonces, si vemos en el caso de la cuenca del río Otún, y aquí muestro algunas de las fotos tratando como de hacer un paralelo entre los valores y los modelos de gestión, se han enfocado en la preservación. Aquí está, por ejemplo, la laguna del Otún, que es una área de estricta conservación, pero que en esta zona de páramo existen habitantes ancestrales allí y campesinos especialmente, y que han, digamos, se han generado conflictos en torno a los usos que las autoridades ambientales permiten o no en estas áreas. Al mismo tiempo, la provisión de agua para los habitantes de Pereira de Dos Quebradas ha sido otra de las, digamos, de los objetivos de gestión de la cuenca, generando compra de predios y limitaciones de actividades productivas, digamos, afectando las prácticas de las comunidades campesinas de la zona, ¿no? Entonces, al otro lado, digamos, de la gráfica vemos los valores relacionales y estas fotografías que nos muestran, por ejemplo, el uso de los jeeps, que en el eje cafetero son considerados como un patrimonio cultural, ¿sí? Acá vemos un campesino en la parte alta también, con la mula, que es un medio de transporte usado para llevar los alimentos y algunos insumos hasta la parte alta de la cuenca. Entonces, todas estas prácticas tienen asociados unos valores relacionales que muchas veces un modelo de gestión basado solamente en la protección estricta para agua y para conservación de la biodiversidad no va a tener en cuenta. Y básicamente el conflicto en la zona, en la cuenca del río Tuna, en la parte media alta, ha estado, digamos, orientado al reclamo que han hecho los habitantes rurales de poder continuar con sus prácticas culturales, con sus prácticas productivas, de tener, digamos, un proyecto de vida digno en estas zonas, porque también las construcciones y las ampliaciones de vivienda digamos, los han visto limitados o han generado problemas de poder permanecer en el territorio. Sin embargo,
a partir, un poquito después de lo del terremoto del eje cafetero, en el 99, se generó, digamos, un cambio en ese sistema socioecológico, un hito, porque se generó un conflicto en el que a través de la movilización ciudadana y los actores aquí lograron, lograron plantear el ecoturismo como una alternativa que permita conciliar esas visiones de gestión y que permita integrar también los valores relacionales en la gestión de la cuenca. Pasando ya a qué métodos y enfoques son usados para abordar los valores del agua, y sobre esta reflexión, yo como economista he transitado de pasar de los métodos cuantitativos, monetarios, a otros métodos que sean, digamos, más apropiados para reflejar las relaciones sociedad-naturaleza que tienen las comunidades en el territorio. Quiero mostrar este ejemplo que nos presenta aquí una estudiante de la Maestría de Desarrollo Sustentable en la Universidad del Valle, Olga Correa, quien encontró que las comunidades en la cuenca de la Quebrada Artieta, en el Valle del Cauca, cuenca de San Pedro, como se conoce oficialmente, realizaban unos rituales de sanación que no estaban estrictamente relacionados con una práctica religiosa particular, sino que ellos querían hacer, digamos, un ritual que permitiera sanar esta cuenca, porque ha sido una cuenca con alta degradación ecológica, ¿no? También con presencia de actores armados ilegales, generando toda una destrucción, digamos, de los valores relacionales y de las relaciones sociales que se tenían sobre la cuenca. Entonces, mimetizando, digamos, esa práctica que ella vio que se hacía allí, ella es trabajadora social, decidió incluir las voces de los niños y los jóvenes en sus métodos de valoración, y aquí integró, por ejemplo, hicieron unos rituales con los niños donde los niños entregaban unas tarjetas con los regalos, ofrendas que querían hacerle a la cuenca, y a su vez quemaban los aspectos negativos que querían, digamos, cambiar de la cuenca para que promovieran, digamos, su mejor gestión o la sustentabilidad de la cuenca. Entonces vemos cómo otras prácticas, como los ritos, ¿no? En este caso una práctica que viene de mirar las comunidades de cerca, permitió articular emociones y como el amor, ¿no? O valores corporalizados, como se conocen, que no son tenidos en cuenta si hacemos un mapeo de servicios ecosistémicos a través de sistemas de información geográfica, o si hacemos una valoración económica a través de disponibilidades a pagar, que es el enfoque que suele utilizarse. Aquí vemos una niña hablando del deseo que tiene para la cuenca, ¿no? Deseando que se le siembren árboles, que regresen los pájaros, que haya mayor vegetación, y allí hacen alusión también a diferentes valores plurales. Se usaron también poesías, origami y mapeo de futuro deseado, donde los niños también expresaron cómo querían que fuese la cuenca en un futuro. Entonces, es importante también ser creativos como académicos y practicantes, y las personas que participan en esos procesos, de poder mirar mejor a las comunidades y ver cuáles son las instituciones que ellos ya utilizan para articular valor, y cómo nosotros podemos mimetizar esas instituciones que pueden ser bastante efectivas para reflejar los valores particulares que aparecen en el territorio alrededor del agua. Finalmente, y con esto acabo, es una reflexión acerca de cómo la valoración plural puede aportar a la sustentabilidad. Eh, Esto lo hemos discutido en estos trabajos que hemos realizado, reflexionando sobre la práctica de la valoración integral en Latinoamérica, y encontramos que esto es un proceso donde hay que identificar el propósito, revisar cuáles son las cosmovisiones, los enfoques, cuáles son los objetos de valoración, cuáles son esos métodos de valoración que vamos a aplicar, cómo vamos a reflejar los conflictos de valor, las sinergias de valor, y cómo vamos a comunicar los resultados para incidir la toma de decisiones. Entonces, lo que nosotros identificamos es, conceptualmente y reflexionando sobre esa práctica empírica de la valoración, es que todo ese proceso va a estar influenciado por las relaciones de poder, en el sentido de quiénes deciden qué metáforas utilizar, qué métodos aplicar, qué valores se van a reconocer, ¿sí? Y quiénes van a participar en ese proceso. Esto asociado a las relaciones de poder internas al proceso, pero también hay otras externas. Hablábamos en este estudio de procesos de corrupción, en el sentido de que se impide quienes pueden participar para poder llevar sus voces y sus intereses a la mesa. Entonces, no podemos pensar en la valoración, en la gestión plural del agua, sin tener en cuenta estas relaciones de poder, y también tenemos que tener en cuenta la importancia de nosotros como activistas o académicos de integrar a las comunidades de manera empoderada para que ellos puedan, digamos, orientar este proceso y llevar a cabo los planes o los modelos de gestión que reflejen de manera más democrática y justa sus valores. Encontramos que
en este gráfico nos muestra que aquellos estudios, que las blanquitas, las bolas blanquitas, 15, 6 y 9, que eran transdisciplinarios en el sentido de integrar a las comunidades y otros sistemas de conocimiento, tenían mayor incidencia en la toma de decisiones que aquellos que tenían una visión donde las comunidades eran simplemente informadas. Este resultado lo corroboramos recientemente en otro estudio realizado sobre valoraciones plurales en el sur global, en casos que incluían países como la India, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Argentina y México, y encontramos el mismo resultado. Esto es un análisis de componentes principales, no voy a entrar en detalle en cómo se calcula esto, pero solo quiero mostrarles que los azulitos que ven aquí resaltados, los casos azulitos, México, Tanzania, India y Kenia, que fueron los que incluyeron un enfoque participativo y con un espíritu de investigación, acción, participación, lograron mejorar la calidad de vida de los actores marginalizados, mejorar la distribución en términos equitativos de los servicios ecosistémicos y mejorar la sustentabilidad en la provisión ecológica de esos servicios ecosistémicos y a su vez reducir conflictos. Entonces, vamos encontrando evidencia acumulativa que nos llama a pasar de una visión netamente académica de la valoración plural a una visión donde las comunidades y sus valores sean los protagonistas y cuál es el rol que nosotros como académicos o practicantes podemos tener en promover las voces de esos actores marginalizados. Estas son finalmente pues las conclusiones, de entender que existen distintas metáforas para entender las relaciones sociedad-naturaleza y que estas construyen valores y moldean comportamientos. Entender que identificar los múltiples valores o el pluralismo del valor implica reconocer que existen diversos valores atribuidos al agua y por lo tanto frecuentemente conflictos de valor. Gestionar esos conflictos de valor implica pensar en aspectos de cómo se toman las decisiones de una manera más democrática y justa. Qué valores son enfatizados y cuáles son ocultados en relación al agua son resultado de las relaciones de poder en un territorio y alrededor de los intereses que hay allí. Podemos avanzar hacia métodos alternativos de valoración que amplíen las voces de los grupos marginalizados que no suelen ser tenidos en cuenta en la gestión del agua. También permiten reflejar dimensiones de la relación con el agua o la naturaleza que no son expresados por métodos tradicionales como las emociones o las relaciones corporalizadas. Y finalmente, las valoraciones pueden aportar a la sustentabilidad en la medida que se configuren como espacios transdisciplinares en donde se amplifica la voz y los valores de los actores marginalizados. Bueno, con eso quiero terminar mi presentación. Muchas gracias y espero generar algunas preguntas y debate al respecto. Muchas gracias. Juan Bautista Campo es el representante legal del acueducto Los Cedros Tambo, eso es en el Cauca, y el nombre de la organización es Cooperativa del Acueducto Los Cedros Tambo, COA-CEDROST. Y también él, Juan Bautista, es líder ambiental y comunitario y miembro de la Corporación para la Protección y Conservación de la Cuenca, Corpro Cuencas en Timbío, Cauca, de la Alianza por el Agua y la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia. Entre el año 1998 y 2000 se desempeñó como concejal del municipio del Tambo. Ha participado en diversas iniciativas de manejo y gestión ambiental, aplicado en procesos productivos como la sericultura, siendo directivo de estas asociaciones a diferentes niveles regionales, con participación en eventos de índole nacional e internacional para mostrar el potencial de la producción cerícola en la región y la perseverancia del trabajo comunitario en las zonas rurales. Vinculado a la denominada lucha por el agua, que surgió por la crisis del recurso hídrico que sufrieron las comunidades de la zona central del municipio de El Tambo, siendo este un referente regional de organización comunitaria que se consolidó con los comités pro acueductos interveredales que agrupan a 76 veredas y conformando la Asociación de Comités Interveredales del Tambo, así. Entonces, Juan Bautista, pues quedamos a tu disposición para tu presentación. Gracias, profe. Pues un saludo a todos los personas que estamos participando pues en este conversatorio. Muy interesante las
ponencias que hasta ahora hemos escuchado. Bien, pues actualmente, como lo dice en la presentación, mi nombre es Juan Bautista Campo, yo soy representante legal del Acueducto Los Cedros y pues también hago parte de la corporación Corpo Cuencas y vinculado en buena parte de mi vida a los procesos comunitarios. En la presentación, pues vamos a hacer énfasis a los valores del agua desde las comunidades. Estamos compartiendo pues una experiencia de varias décadas de trabajo de las comunidades caucanas en búsqueda de obtener agua para sus familias. Lo primero que vamos a destacar aquí es la importancia del agua a nivel individual y comunitario. Nosotros decimos que el agua es un elemento fundamental pues, para la vida de todos los seres vivos y por ello reiteramos y destacamos la importancia de conservar este elemento para el uso actual que le estamos dando, pero también pensando en las futuras generaciones. El agua siempre está presente en la cultura de las comunidades rurales, ya sea para el consumo humano y también para las actividades agropecuarias. Creemos firmemente que sin el agua es imposible la vida. Decía que el énfasis de nuestra presentación es la organización comunitaria. La búsqueda del agua está presente desde nuestros antepasados y en la vida de todos pues está presente. Antes de construir pues la vivienda, nuestros antepasados lo primero que ubicaban era el sitio que quedara cercano a las fuentes de agua, porque de ello dependía la construcción de sus viviendas, de ello dependían todas las labores y todas las actividades que en su predio se realizaban. Es a raíz del agotamiento de estas fuentes que las familias pues, buscamos encontrar una solución y aparece un factor que resaltamos siempre y es la necesidad. La necesidad nos indujo, nos obligó a unirnos y es a través de la unidad de las familias que empezamos a ver fuentes mayores de abastecimiento de agua y porque el agotamiento que se fue dando en las fuentes pequeñas que se tenían, pues indudablemente nos llevó a mirar hacia sitios incluso impensables de traer el agua, como es el caso nuestro y de las organizaciones de los acueductos de Corpo Cuencas, mirar hacia la cordillera occidental y hacia la cordillera central. Varios de los ejercicios que se han hecho en el Cauca y fundamentalmente en los acueductos comunitarios que hacen parte de Corpo Cuencas y especialmente el ejercicio que realizó el acueducto Los Cedros, surgió a través de la participación de la comunidad. Se realizaron diversos eventos llamando la atención de la comunidad, participamos desde mucho antes invitando a las comunidades a unirnos. Y se hace un ejercicio que es, digamos, un referente en el suroccidente colombiano y es que la comunidad participa en la gestión, primero en definir su tipo de proyecto que queríamos realizar. Posteriormente lo que hacemos es participar activamente en el diseño del tipo de obras. Pero desafortunadamente la falta de apoyo técnico pues limitaba poder llegar a las instituciones del nivel central del gobierno colombiano, porque no teníamos el sustento técnico, los estudios, los diseños. Entonces llegamos a una entidad que es el gremio cafetero, la Federación de Cafeteros de Colombia a través de su comité departamental,
y ahí encontramos el respaldo técnico para poder obtener los estudios y diseños. Posteriormente, este ejercicio y la mayoría de los acueductos lleva a presentar los proyectos, pero desafortunadamente las instancias, bueno, el gobierno a nivel de municipio, departamento o a nivel central, pues decía no tener los recursos para la construcción de los acueductos. Entonces, realizamos un ejercicio diferente para la gestión y fue hacer grandes asambleas, traer funcionarios del nivel nacional, hacer manifestaciones incluso a nivel de la ciudad, de aquí de la capital, llamando la atención de los funcionarios del gobierno central, hasta que después de estos eventos y después de realizar los foros y después de realizar cierta presión desde la comunidad al gobierno nacional, pues llegan los funcionarios y empiezan los desembolsos para estos proyectos, que indudablemente, como lo dije hace un momento, era impensable desde un grupo de líderes campesinos, incluso nos tildaban un poco como de locos, como de personas sin oficio, pues. Pero pudo más la constancia, el trabajo organizado, la perseverancia de los líderes en lograr que la meta de llamar la atención, de conseguir los recursos, se diera. Posteriormente, estas mismas comunidades dan el paso siguiente, ya es a la ejecución de los recursos. Entonces, la misma comunidad organizada a través de comités pro acueducto delega a unos líderes para hacer el seguimiento a la ejecución de esas inversiones y no se entregan a las instituciones, sino que a través de un mecanismo que se diseñó en ese tiempo que se llamaba el comité operativo, en donde participaba el alcalde, los representantes de la comunidad, las direcciones de obra, de interventoría, se fue avanzando en la ejecución y ese ejercicio que se volvió referente es porque la ejecución fue muy transparente, fue a la luz de la comunidad, se hizo rendir los recursos que eran muy escasos, y además de poder construir estos grandes acueductos, también quedaron unos recursos para el tema de saneamiento básico. Es decir, que cuando se termine la ejecución, con todo el apoyo de la comunidad, haciendo las excavaciones, apoyando en todo lo que correspondía, pues se logran obtener, se logra ya la ejecución de los proyectos y se pone a funcionar. Entonces, como un primer resultado de todo este esfuerzo comunitario es que se gestiona, se parte desde el diseño, se gestiona los recursos, se ejecuta y posteriormente estas mismas comunidades organizadas conforman las organizaciones que hoy día administran los acueductos de la misma comunidad. Entonces hay cooperativas, hay asociaciones, hay comités pro acueducto que son los encargados de administrar y de hacer que el agua llegue a las viviendas que lucharon pues buena parte de su vida por obtener. Aquí podemos ver en esta diapositiva ya el desarrollo de este caso del acueducto Los Cedros, que no solamente se queda en haber obtenido agua desde la cordillera central, aproximadamente 47 kilómetros de conducción. Toda esta labor desde la cordillera central hasta el municipio del Tambo, toda la labor de excavación y de trabajo, de instalación de tuberías, pues estuvo a cargo de la comunidad. Y ocurre un hecho importante que otros acueductos que vienen desde la cordillera occidental, en un sitio que se llama Piagua, logran, digamos, unir con tuberías estas dos cordilleras y por ello, pues, también proveer de agua. En este caso, el acueducto de Los Cedros sí tiene 2.500 familias usuarias del servicio de acueducto. Y esta planta de tratamiento es FIME, de filtración en múltiples etapas. Hoy día se están haciendo los ajustes dado el aumento de la población, dado el interés de otras comunidades por proveerse de agua potable. Entonces hoy, a pesar de que el agua ha tenido siempre, en nuestro caso, la doble uso, doble utilización, tanto para el consumo humano, pero para las labores agrícolas,
Hoy este acueducto pues logra desde la cordillera central llevar agua pues, para las viviendas campesinas y darle la posibilidad también para las labores agrícolas. La integración del proceso comunitario desde los saberes del agua. Siempre cuando niños y cuando nos hablaban de agua, indudablemente uno identificaba o el pozo o el aljibe, o identificaba el pequeño nacimiento, que eran los lugares donde nuestras familias, nuestros mayores se abastecían del agua para su uso. Muchas historias hay alrededor del agua. Por ejemplo, la señora de la casa decía, si ustedes se van a trabajar y no dejan agua, pues no habrá almuerzo. Entonces, saberes de algunos mayores en el sentido de que en el agua no se podía ir a jugar. Sin embargo, pues los niños y todos, la mayoría aprendimos natación fue en el río. También se presentaba el caso de que como el río era compartido con otras comunidades aguas abajo, pues cuando habían actividades de natación en la parte alta, pues toda la sedimentación ensuciaba el agua, y entonces la gente de las familias de la parte baja, pues ya sabían en qué momento se iban a dar esas actividades de los jóvenes, de los niños, entonces recogían previamente el agua del río. Leyendas, como por ejemplo que en la Semana Santa no se debía lavar ropa, por ejemplo, porque eran días, sobre todo el Viernes Santo, no debería haber actividad en el río de lavandería de ropa, porque nos decían los mayores, cuando fallece la persona que lavaba la ropa, en los siguientes años se va a escuchar a esa persona cómo se escribe. Ahora voy a estar como 20 minutos sin poderlo atender. Bien, y así muchos mitos y leyendas alrededor del agua, básicamente porque estaba muy ligada a la familia, a las actividades diarias de la familia para la cuestión de los alimentos, para bañarse. Por ejemplo, en el lavado de ropa se acostumbraba siempre al fin de semana, el día sábado, a acumular la ropa de la semana, porque por las múltiples actividades no se lograba hacer su lavado. Y el día sábado era el día de encuentro en el río. El señor ayudaba a llevarle la ropa a la señora a su actividad de lavandería. Y los niños pues a jugar en el río, siempre con la vigilancia de los mayores, por ese temor de que el río, si no se sabía estar en él, era posible que se presentara algún accidente. Entonces digamos que era una cita obligada cada 8 días encontrarse en el río. En ese río que posteriormente, por su agotamiento y por todo lo que, y por no haber hecho las labores ambientales, los trabajos ambientales, pues se fue agotando, y posteriormente, con la llegada del acueducto a través de tuberías, pues hemos abandonado, porque ya no es el sitio de encuentro, sino que ya tenemos el agua a través de las tuberías que nos abastecen. En esta diapositiva quiero destacar no solo mi actitud, sino la actitud de una serie de líderes. Podemos ver en esta diapositiva un puñado de las grandes cantidades de personas que nos vinculamos a estas áreas del agua hace mucho tiempo. Es por seguir manteniendo el carácter comunitario de los acueductos. Si bien es cierto, hoy tenemos una serie de regulaciones como a través de las entidades como la CRAD, a través de la Superintendencia de Servicios. Nosotros creemos que hemos existido más de 2 décadas, de trabajo, haciendo sostenibles estas grandes
y, y creemos que el esfuerzo y el trabajo comunitario se debe seguir manteniendo, y por eso es que la actitud de nuestra siempre será que los acueductos mantengan ese carácter comunitario, y cada día llamamos la atención a las familias usuarias a fortalecer los procesos organizativos, porque es de esa manera como hemos visto los resultados hasta ahora obtenidos, y creemos que es la herramienta que tiene la comunidad para seguir fortaleciendo y sobre todo por seguir en la defensa del agua ya de manera integral, porque ese paso lo hemos venido dando muy lentamente, y creo que es el momento de que ese trabajo sea más fuerte, y es el de cerrar esa brecha existente entre el usuario, la persona que abre acá la llave en la parte baja, y las personas y todo lo que sucede en la fuente abastecedora. Eh, Ese día tenemos que tenerlo como una meta muy cercana, porque estas grandes obras, estos grandes esfuerzos de nuestros mayores, de nosotros, no podemos pensar de manera egoísta que fue para nosotros y que para las siguientes generaciones ya verán cómo resuelve ese problema. Entonces, pensamos que hay que seguir trabajando con más fortaleza en la fuente. Hay que integrar más al usuario, a la familia usuaria con la fuente abastecedora. Y claro, tenemos que pasar de toda la teoría que seguramente tenemos los líderes a ser más activos, tener más contundencia en la práctica de las actividades que hay que hacer en los lugares de abastecimiento. Bueno, finalmente, pues, reconocer que en cada una de las diapositivas hemos visto una muestra de líderes, de personas, hemos visto a los niños disfrutar del servicio del agua en su vivienda. Y creo que de lo que he escuchado, hay una relación muy interesante entre las personas que se han dedicado también a hacer sus estudios y a hacer su trabajo técnico, como las personas que han hecho sus ponencias anteriores, y estos comentarios que desde la comunidad hacemos quienes vivimos el día a día en los trabajos de uso del agua y también pues en la conservación. Muchas gracias. Entonces comenzamos primero por Christopher, por favor, que ya tiene, creo yo, sus preguntas para que las responda, y amplíe de todas maneras también su presentación para aclaraciones o dudas, etc. Chris, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mario. Y también quiero agradecer las ponencias de Juan Bautista y Paola, porque realmente son muy motivantes ver personas desde distintos lugares llegando a un punto en común. Como veo muchísimas similitudes, y tener esos puntos de encuentro es un buen agüero por el trabajo que nos queda desde la parte académica, desde la participación comunitaria. Yo creo que hay razón de esperanza cuando vemos este tipo de webinar, que podría ser algo muy teórico, muy seco, incluso por el formato virtual, pero vemos aquí casos concretos, ejemplos de que este cambio de paradigma que yo hablaba es real y que puede generar efectos diferentes en cómo vivimos. Aquí yo tengo varias preguntas que voy a tratar de abordar, tal vez, no sé si uno por uno o algunos puedo abordar en su conjunto. Uno tenía que ver con la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Y así, muy corto, para mí son sinónimos. Nunca he visto una diferencia real en la literatura. Son cuestiones de la traducción al castellano desde el inglés, que en inglés hay solo una palabra, pero en castellano hay dos. Pero en la práctica son sinónimos para mí en lo que yo he visto en la literatura. Después hay algunas preguntas que tienen que ver con modelos de desarrollo y cómo, por ejemplo, manejamos áreas naturales, si el modelo de desarrollo es sinónimo de desarrollo económico, cómo transversalizamos los temas ambientales, como la figura que mostré con la relación entre la naturaleza y los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ambos casos creo que aquí no solo hay un cambio de paradigma respecto al ambiente,
hay un cambio de paradigma respecto a lo que significa el desarrollo. Cada vez más se reconoce que el desarrollo no es desde el concepto fue acuñado en los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial y al inicio fue sinónimo de desarrollo económico como crecimiento económico. Y con el tiempo se fue matizando y agregando la cara humana, agregando la parte sustentable. Y yo creo que lo que estamos haciendo hoy es tratar de transversalizar el tema ambiental, no como un ministerio o una secretaría, sino como algo que pertenece a todos los sectores de gobernanza. Aquí en Argentina, por ejemplo, un pequeño ejemplo, pero hace poco se aprobó una ley de cambio climático. Y dentro de esa ley hay un Gabinete Nacional de Cambio Climático que incluye el jefe del gabinete, el ministro de Defensa, el ministro de Ambiente, el ministro de Transporte, el ministro de Salud. Como que ya el cambio climático es algo que pertenece a todos los sectores ministeriales. Y yo creo que esto del cambio de incluir la naturaleza en los ODS o gobernar los espacios naturales con otros objetivos que no solo sean objetivos ecológicos o monetarios, es lo que estamos viendo justamente por la presentación de Juan Bautista, donde los valores relacionales empiezan a tener mayor peso, donde las personas que viven y cómo viven, también la historia, el lugar, la autodeterminación, también son parte. Y obviamente no son cambios que van a ocurrir de la noche al día, como dijo Paula, hay relaciones de poder, pero tenemos que enfrentar eso y algo que siempre digo a mis estudiantes de ciencias ambientales es que hoy en día no necesitamos más especialistas en cuantificar los bioindicadores. Eso está bastante cubierto. Las capacidades de un egresado en ciencias ambientales hoy en día tienen que ser capacidades de gestión, de coordinación, de liderazgo, de comunicación. Y eso tiene que ver con una de las otras preguntas que me hicieron, que tiene que ver con los métodos para este diálogo de saberes. Como, bueno, es muy fácil decirlo o hablar de pluriversos, pero ¿cuáles son las metodologías para poner en práctica el diálogo de saberes? Y la verdad es que hay múltiples métodos, no puedo decir uno. Solo googleando participación ciudadana van a encontrar un montón de métodos de cómo articular distintos actores. Y en el fondo estamos hablando de eso, de coordinación, de capacidad, de vinculación, de gestión. Estamos hablando de gestión. De hecho, con los estudiantes de ciencias ambientales tratamos de hacer algunos talleres con profesores de gestión empresarial en nuestra universidad, porque son justamente las capacidades, lo que a veces se llaman capacidades blandas o capacidades profesionales, que no son capacidades académicas, son capacidades de gestión que se requieren. Pero lo que sí puedo decir respecto a la metodología, que no es solo una metodología, pero hay un grupo de autores en el centro de Estocolmo que básicamente estudian estos procesos socioecológicos, que definieron los elementos que se necesita para lo que ellos llaman tejiendo saberes, el tejido de saberes como tejido de lana. Y hablan de 5 etapas, y en cada etapa hay distintos métodos apropiados. Pero primero es la identificación y la movilización de los saberes. Por ejemplo, si intervenimos en una cuenca, ¿qué actores y qué saberes están en juego? Hay un grupo de investigadores, podría hacer una investigación para definir quiénes son los actores, qué saberes hay. La identificación y movilización de los saberes, esa es la primera etapa. Segundo es la traducción entre distintos tipos de saber. Y tal vez ahí hay yo estoy hablando de como académico, ¿no? Hay algún tipo de disciplina que es interdisciplinaria, que es capaz de traducir entre saberes. Después es la negociación, que tiene que ver con las relaciones de poder, identificar qué saber es dominante, qué saber no es una, entre comillas, voz ausente. Entonces, es identificación, movilización, traducción, negociación, síntesis, una vez que sabemos lo que hay, cómo sintetizamos, y después la quinta etapa es la aplicación. Entonces, en estos procesos hay que reconocerlos como procesos, no solo como productos, donde para mí es clave que uno sepa dónde intervenir. Entonces, no existe una metodología. Uno tiene que ser capaz de diagnosticar la situación, tener una caja de herramientas y sacar de la caja de acuerdo a lo que tiene que hacer. Pero primero tiene que hacer el diagnóstico. Y eso enfatizo mucho con mis estudiantes. Un ambientólogo debe ser capaz de ver la situación en su complejidad, analizar las partes en función a la parte donde yo quiero intervenir. Si yo soy un académico, tal vez no voy a fomentar un proceso de participación ciudadana.
Tal vez eso lo hace Juan Bautista, porque él es de la comunidad. Entonces también reconozco mi lugar desde la humildad, donde los académicos no tienen todo el saber. Ese es el primer lugar, de diagnosticar, identificar, buscar la herramienta, la metodología apropiada y intervenir desde mi lugar, pero siempre en humildad de comunicación con los demás. Y desde la parte académica, yo siempre digo también, ya basta de profesores, necesitamos hacedores. Entonces, no quiero formar más profesores como yo, necesito alumnos que se especialicen en la parte de gestión, en otras capacidades que estos procesos necesiten, como procesos sociopolíticos, donde lo ambiental es un eje transversal, se llama la transversalización del ambiente. No especialistas en ambiente, especialistas en procesos sociales donde tienen una perspectiva de ambiente, por ejemplo. Eso yo creo que es clave. Y no sé si contesté todas las preguntas porque el chat fue cambiando, pero creo que abordé la mayoría, por lo menos los que anoté. Si hay algo que queda, después lo retomamos, pero también dejo lugar para mis colegas. Muchas gracias, Cris. Entonces, damos paso a la respuesta a las preguntas de parte de la profesora Paola. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesante, y coincido con el comentario de Cris, que es muy chévere identificar que hay una convergencia en las perspectivas que hemos presentado aquí, tanto desde la academia como desde los actores comunitarios. Me han hecho varias preguntas, voy a parafrasearlas para que el público en general sepa hacia qué puntos voy. La primera que me hacen es si podemos hacer una relación directa de los tipos de valores con sistemas éticos, por ejemplo, los instrumentales. Bueno, aquí yo creo que hay que tener en cuenta que hay distintas, digamos, teorías éticas, y quizás quienes estudian ética ambiental y filosofía ambiental nos podrán ilustrar mejor, pero sí tener en cuenta que cuando yo hablo del enfoque monetario o economicista, es aquel que ha entendido, se basa en el utilitarismo, que es mucho más amplio que una visión monetaria, pero que también, por ejemplo, agrega la postura del consecuencialismo, donde las consecuencias son deseables o no, las decisiones son deseables o no en términos de las consecuencias que ellas generan, y pues obviamente estarán asociadas en el enfoque económico dominante en términos de la utilidad, que a su vez adiciona el componente de monetarismo, ¿no? Que refiere a que la utilidad o el bienestar de las comunidades o de los países o de las regiones puede medirse en términos monetarios. Por eso tenemos indicadores como el Producto Interno Bruto, que se usan como proxies del bienestar, aunque bastante criticadas, ¿no? Entonces, hay una relación, pero no una relación vis a vis, porque hay que tener en cuenta que hay diferentes versiones o vertientes del utilitarismo, pero digamos en el caso particular del enfoque que se usa en la visión dominante de la monetarización de la naturaleza, sí está asociado al utilitarismo, pero en su versión monetarista, ¿no? Y consecuencialista, y por lo tanto sí hay una relación muy estricta con los valores instrumentales. Incluso creo que John Stuart Mill hablaba de la utilidad de otros seres más allá de los humanos, ¿no? Incluso se ven raíces del animalismo en los postulados de John Stuart Mill, que es uno de los padres del utilitarismo. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, esos matices de esas distintas versiones. La segunda pregunta que me hacían era si, teniendo en cuenta la complejidad particular de cada comunidad, cómo los investigadores podríamos tener realmente en cuenta los distintos valores esenciales de las comunidades sin imponer nuestra visión. ¿Has identificado alguna metodología o guía? Bueno, precisamente en el caso que les mostraba de la cuenca de la Quebrada Artieta, en el centro del Valle del Cauca, el trabajo fue muy interesante porque la trabajadora social, mi estudiante Olga Correa, desde un principio se acercó a las comunidades. Ella se acercó al grupo de caminantes que observó haciendo este rito y los invitó a participar en su tesis de maestría, lo cual es un reto por los tiempos, los compromisos, los recursos emocionales, económicos, y tener una agenda cerrada de qué era lo que ella quería hacer en su investigación, lo
lo que hizo fue abrir esa agenda con la comunidad que participó allí, los actores comunitarios, los caminantes, que eran, digamos, tenían diferentes roles, habían maestros de escuela, habían personas que estaban en la junta del acueducto, o sea, tenían diferentes roles. Entonces, toda esa confluencia con ese grupo de personas logró permitir plantear unos objetivos abiertos y que se identificaran, digamos, unos métodos alternativos, unos conceptos distintos. Yo aquí no les puedo presentar todo lo que ella hizo, pero, por ejemplo, llegaron incluso a desarrollar un juego didáctico cooperativo sobre la cuenca para poder jugar con los niños y jóvenes del territorio, ¿sí? Hicieron programas radiales, hicieron una exposición de fotografías históricas. Entonces, esto a ella sola no se le pudo haber ocurrido, ¿no? Así nosotros intentamos estudiar toda la literatura que hay sobre el tema de valoración plural. Esas cosas tienen que emerger, o estos procesos tienen que emerger en una relación estrecha con las comunidades, y fue así como lo logró. Entonces creo que más que tener un método en particular, es tener un espíritu abierto a escuchar otras voces y reconocer también nuestra posicionalidad en los procesos de investigación. Tenemos que ser conscientes de las relaciones de poder que se tejen cuando un académico, por ejemplo, con doctorado, llega a un territorio donde muchas veces se han visto que los conocimientos de las comunidades no están siendo valorados por otros académicos. Entonces tenemos que ser autorreflexivos de nuestra propia condición o posicionalidad cuando llegamos a los territorios y estar abiertos, digamos, no apegarnos netamente a marcos conceptuales que trabajamos. Esto me sucedió también en mi trabajo de tesis, ¿no? Yo llegué con el enfoque de sistemas de servicios ecosistémicos a la cuenca del río Tuni. Allí aprendí poco a poco y lo logré hacer a tiempo de utilizar metodologías que no necesariamente hicieran referencia al enfoque de los servicios ecosistémicos, utilizar enfoques abiertos donde fueran las narrativas de las comunidades las protagonistas. Entonces creo que tiene que ver en esa dirección, digamos, la postura, ¿no? Una apertura a otros conocimientos y ser muy reflexivos de nuestra posicionalidad y la relación de poder en la que entramos a las comunidades. La otra pregunta relacionada que me hacen es cómo aterrizar este léxico de las investigaciones al léxico que manejan las comunidades que interactúan constantemente en los ecosistemas. Creo que estas investigaciones están quedando como trabajos de grado, pero no trascienden al contexto operativo. Y precisamente esta pregunta está relacionada con lo que mencionaba anteriormente. O sea, tenemos que estar abiertos a escuchar, digamos, el conocimiento local y de las comunidades para poder integrar y ver cómo se pueden crear nuevos conceptos. En inglés esto se llama objetos frontera o boundary objects, ¿no? Muchas veces nos amarramos a un concepto en particular, pero quizás tenemos que evolucionar, coevolucionar para crear nuevos conceptos que pueden ser que analíticamente no sean tan robustos como quisiéramos, pero que sirvan para integrar, digamos, tanto las visiones de las comunidades como las visiones de los académicos o como aquellas personas que están en rol de tomadores de decisiones. Entonces, va hacia ese sentido también la pregunta, y tienen razón. Quizás una de los llamados que se está haciendo en la literatura de valoración plural e integral es que nosotros teníamos primero una tarea que era convencer sobre todo a los economistas mainstream o tradicionales de que esto de la valoración plural es importante, de que a pesar de que yo soy economista puedo hacer trabajos, por ejemplo, con trabajadores sociales o sociólogos, aplicando estos métodos que usualmente si me ven mis colegas economistas dirán, pero ¿qué está haciendo Paola? Que está hablando de ritos y de cosas de estas y de arte. Entonces, la idea es precisamente que se puedan, digamos, abrir esos espacios a que las comunidades participen para poder trascender. Entonces, en un principio, pues sí, estábamos convenciendo a los otros académicos de que esto es relevante y ahora tenemos que pasar hacia la acción y como decía Christopher, son las propias comunidades las que tienen que empoderarse de estos procesos para que puedan influenciar la toma de decisiones, y era lo que mostraban las últimas dos diapositivas, ¿no? Que precisamente los trabajos de grado, aquellos trabajos que fueron más académicos, no lograron influenciar la toma de decisiones, ni lograron, digamos, cambiar el estado de las cosas en términos de la distribución de los servicios ecosistémicos, de la justicia ambiental y de la sostenibilidad de esos servicios ecosistémicos, sino que fueron aquellos procesos participativos los que lograron cambiar y transformar un poco las realidades, ¿no? Entonces, el llamado es a pasar a este espacio. Obviamente es más difícil, ¿no?
porque requiere procesos de largo plazo, mediano plazo. Muchas veces los académicos entramos y salimos de los territorios. Se van a enfrentar también a digamos, a las estructuras, a los intereses que hay allí, ¿no? Nosotros en ese estudio de valoración plural en estos contextos del sur global encontramos que la corrupción, las relaciones de poder limitan digamos, los resultados de estos ejercicios, ¿no? Entonces, no es fácil, pero necesitamos que más personas de distintos sectores se unan, digamos, a esta práctica para poder trascender el ámbito académico. Y bueno, estaba también la última pregunta, que cuál era mi punto de vista sobre la necesidad de nuevas instituciones articuladoras de valor que nos permitan otras lógicas diferentes para así empujar el cambio de paradigma. Y bueno, allí creo que cierro retomando un poco lo que ya había mencionado, y es la necesidad de tener una apertura, ¿no? De no solamente crear a partir de lo que nos dice la literatura establecida sobre un tema, porque sabemos también que esa literatura también está muy influenciada desde el norte global, sino también ser abiertos a crear nuestros propios enfoques, nuestros propios conceptos. Incluso ya hay unos que ya funcionan muy bien y están andando, y que son los que los mismos activistas y las comunidades están aplicando en sus territorios. Entonces, creo que son ese tipo de perspectivas los que nos van a permitir cambiar el paradigma. Entonces, con eso cierro mis comentarios de las preguntas. Muchas gracias, muy buenas y muy interesantes todas ellas. Muchas gracias, Paola, por tus respuestas. Ahora damos espacio para que Juan Bautista responda las preguntas que le tocaron. Estamos escuchándote, Juan. Sí, profe, bien. Pero hay varias preguntas, he tratado también de sintetizarlas para dar la respuesta. Me preguntan sobre, dice, el valor del agua en la medida del cambio, bueno, el cambio climático, el valor que le damos las comunidades al agua en la medida que ha ido cambiando el clima. Decía en mi presentación que pensábamos que el agua pues era inagotable y que seguramente nuestros antepasados, nuestros abuelos decían, pues he vivido ya 90 años y no se ha terminado el agua. He tenido agua, ahora ustedes van a tener agua por el resto de su vida. Indudablemente que ese comentario lo hacían ellos, porque habían dedicado buena parte también de su vida a conservar las fuentes. Fuentes que posteriormente nosotros, los que llegamos en esta siguiente generación, pues ya no le dimos el cuidado que merecía, que debía hacerse, y por eso es que se fueron agotando los abastos pequeños de la finca, de la vereda, los acueductos veredales, y entonces estamos hoy obteniendo el agua desde las cordilleras. Pero digamos que si bien el clima en aquellos tiempos, pudiéramos decir que estaba muy coordinado con las actividades agrícolas, pues indudablemente que el uso para las actividades agrícolas era mínimo, más era el uso familiar, y entonces se traía agua desde la quebrada, desde el pozo, y bueno, a ese modo se hacía la utilización del agua. Pero ahora que tenemos esta situación de crisis climática, pues indudablemente el agua cobra un valor mucho más importante, y lo llevamos pues a nuestros días, que se convierte el agua en una herramienta pues de prevención. Creo que hay mayor conciencia hoy en las personas adultas en que el agua hay que conservarla, que los cambios en el clima nos están haciendo notar que indudablemente el agua se está agotando, y que creo yo se convierta, así como hace unos años, hace 2, 3 décadas atrás, se convirtió la necesidad en factor de unidad para luchar por obtener acueductos. Creo que hoy
el cambio climático nos va a llevar, este cambio que se está dando, nos está dando una conciencia, nos está generando conciencia en cada una de las familias, que ahora la lucha ya es por conservarla, y creo que tenemos identificado bien dónde hay que hacer la labor. ¿Cuáles han sido, dice, los principales retos en la gestión del agua y los múltiples usos, y más, pues, digamos, cómo hemos hecho para darle manejo a todos los retos que se han dado? Bueno, yo voy a enumerar desde la experiencia nuestra 3 o 4 retos que hemos vencido y que estaban presentes y que era, digamos, el freno que teníamos las comunidades hace 3 décadas atrás para poder obtener agua suficiente en nuestras familias. El primero era el reto de vencer en la comunidad, en los líderes, esa dispersión que inicialmente había. Porque como veníamos de la fuente familiar, de la fuente veredal, que alguien nos dijera, hay que unirse esta comunidad con la otra, con la vecina, porque tenemos que armar, es un bloque de comunidades para poder traer el agua desde los sitios lejanos. Ese primer reto siempre fue complicado vencer, porque era dar un paso, y dar ese paso desde lo veredal a lo interveredal y ya a lo regional, pues indudablemente fue un reto a vencer que se logró. Encontramos en el camino la oposición de los líderes políticos. Ellos sentían que cuando la comunidad se fue organizando, se fue juntando, perdían su protagonismo político, porque esos comités estaban dando unos pasos con autonomía, ya no dependían si el alcalde, el gobernador, el político de turno daba un visto bueno y decía que ese proyecto era importante, sino que al contrario, fuimos generando todo el proceso desde lo técnico, desde lo organizativo, para presentarle a ellos los proyectos y decir, estos proyectos están radicados en las instituciones del gobierno y necesitamos su apoyo. Allí hay un comentario que debo hacer, y es que en algún momentos de elecciones, pues, elección popular, todos ellos ofreciendo una serie de cositas, como siempre han hecho los ofrecimientos, y nosotros diciendo, es que el proyecto que necesitamos que se financie es un proyecto que está cerca de los 1.500 millones de pesos hace 20 años. Entonces, indudablemente, a ese tipo de proyectos, pues ellos sentían que estaban perdiendo protagonismo con estas comunidades que se organizaban. Entender la parte técnica. Ese era un freno inicial, porque hay que diseñar, pero ¿cómo vamos a diseñar? Si era complicado diseñar un acueducto veredal, ahora pensar en el diseño de un acueducto para 20 comunidades con toda la complejidad que tenía, pues fue entenderlo, y allí la ganancia del proceso nos llevó a entender algo que hoy todavía seguimos practicando desde las comunidades de los acueductos en Cuerpo de Cuencas, y es la alianza con los académicos. No es que el académico reemplace a la comunidad o al dirigente, sino esa alianza entre los conocimientos que los académicos tienen y los líderes. Y ese fue el ejercicio que hicimos con el gremio cafetero, porque existía una entidad aquí a nivel regional que tenía un equipo técnico, el Comité de Cafeteros. Hicimos esa alianza, y esa alianza fue bien entendida, fue llevada a cabo con unos buenos pilares, y esa alianza entre lo técnico y lo comunitario logró vencer ese reto que pues era complicado en ese momento. El otro reto, y es el continuo, el que todavía perseveramos en que se mantenga, es el reto de la organización. Es decir, de mantenernos unidos una vez se logra la construcción del acueducto, mantenernos unidos en la administración, y ahora mantenernos unidos para poder enfrentar pues el reto de la conservación y protección de las cuencas. Esta ya tiene que ver como con la actualidad, y plantea me dice que cómo los cambios principales de la comunidad frente a haber obtenido el agua, y el antes y el después.
Pues yo pensaría que las comunidades tuvimos una mejora en nuestro bienestar, en nuestras familias, porque el tener agua en la familia, el ir a la llave, pues al grifo y obtenerla, eh, se considera un bienestar, un avance. Haber logrado la potabilización, otro avance, porque indudablemente eso está muy ligado a los temas de salud de la familia y se puede comparar pues que antes había que atraer al río con la discusión del que estaba haciendo natación en la parte alta, seguramente que era un agua contaminada. Hoy pues digamos ese cambio se nota. Indudablemente que en temas de salud pues se han logrado muchos avances y hay mejoras porque pues estamos consumiendo un agua ya tratada, potable. Hay un comentario que más o menos lo entiendo, dice que la pregunta un poco está enfocada a los asuntos de privatización que hoy están tomando como mucha fuerza a través de las instituciones, en este caso del gobierno. La voy a deletrear también para que la podamos escuchar. Dice, la gestión del agua en acueductos comunitarios se ve como la tercera alternativa, según algunos autores, después de lo público y privado. Y el Estado siempre trata de llevar a la normatividad a estas organizaciones poniendo obstáculos a los procesos comunitarios. Creemos que... bueno, ¿y cuáles son los métodos o qué herramientas se están fortaleciendo para evitar la privatización de estas entidades sin ánimo de lucro? Yo solamente voy a destacar, creo que en alguna diapositiva lo mostramos, una foto en donde hay una comunidad que ha levantado sus manos. Este es un ejercicio que hicimos ahora con la disposición del año 2017 con relación al tema del alza en las tarifas, de la prestación del servicio de acueducto. Entonces, la comunidad se reúne, los usuarios, y dicen que no están de acuerdo con que se suba la tarifa porque eso va a afectar la economía familiar. Entonces, la comunidad lo que hace, este es pues un ejemplo rápido de lo que hizo la comunidad, se reúne y en una gran asamblea de usuarios envía un oficio a la superintendencia de Alacra diciendo de que en esos términos no puede el acueducto cobrar una tarifa porque habría una alza y esa alza es impagable por los usuarios. Entonces, en medio de esa discusión de los planes tarifarios aparece una nueva resolución que es un plan de progresividad al cual se acogen las comunidades de los acueductos, diciendo de que efectivamente el acueducto tiene la capacidad, la ha tenido durante 2 décadas de sostenerse con la cuota familiar o con lo que llama las instituciones públicas la tarifa. Si se ha logrado mantener, es porque ha hecho, por un lado, un buen ejercicio administrativo y por otro lado, porque la comunidad usuaria está cómoda, está conforme con el pago que está haciendo y sabe que ese pago que hace como cuota familiar para darle sostenibilidad a su acueducto, a la administración, está siendo bien ejecutado y por lo tanto la empresa tiene una sostenibilidad para poder atender su mantenimiento. Como son sin ánimo de lucro, la intención no es tener una gran cuenta acumulada de recursos, sino que el agua llegue a las familias y esa autogestión que hace la comunidad por mantener su acueducto implica que apoyan en las actividades de excavación, apoyan ayudando a reparar los daños. Es decir, la comunidad todavía no se despega de ese, no se aleja más bien de su sentido comunitario. Hemos visto desafortunadamente acueductos que, siendo comunitarios, el usuario con el hecho de pagar la cuota familiar o tarifa, ya entiende que es de ahí en adelante no se debe, con eso ya tiene solucionado la obtención del agua. Entonces nosotros decimos que no, que si bien él paga por una posibilidad de que le llegue su agua, realmente debe seguir ligado a la organización porque digamos, vamos en la mitad del camino. Ya tenemos tanques, tuberías, llaves y tenemos agua en la vivienda.
pero la tarea grande e importante para las futuras generaciones pues está por darse. Yo pues de esa manera resumo como las preguntas que me han hecho. Gracias, Juan Bautista. Como todavía nos quedan unos 12 minuticos, hay una pregunta que no se ha resuelto y yo quisiera pues hacer una última de pronto para Christopher o para Paola, los que quieran contestar. La pregunta que está pendiente es para Paola, para la profesora Paola. Dice, ¿se considera el agua como un derecho humano universal? Entonces, y la última pregunta que yo quiero dejar en el tintero, de pronto vuelvo, insisto, para Christopher o para Paola, es, digamos, esta reflexión y sale la pregunta, digamos, el paradigma civilizatorio en que nos encontramos, que se llama capitalismo, digamos, o desarrollismo, porque también podemos incluir los países socialistas o que se dice que son socialistas, digamos, son en general ese paradigma el causante de la insostenibilidad ambiental global y están amarrados a un valor, digamos, de la naturaleza y del agua, que son básicamente los valores intrínsecos, en este caso el valor económico. Y es tal el punto que, digamos, como lo señalaban en las exposiciones, hay un sesgo grande hacia la valoración intrínseca y la valoración económica en la mayor parte de las investigaciones. Entonces, la pregunta que surge ahí es cómo neutralizar, digamos, a partir de los trabajos académicos y de la práctica como tal, cómo neutralizar ese sesgo que se tiene sobre la investigación, sobre los trabajos y sobre las políticas que se focalizan básicamente hacia los valores intrínsecos de la naturaleza y del agua en particular. Entonces, Paola, para que responda la pregunta que te correspondió de que si el agua es un derecho humano universal, se considera el agua, y Christopher, a ver si me responde la otra, o Paola. Gracias, sí. Con respecto a la pregunta, el agua como derecho universal, digamos que esto, pues, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el acceso a agua potable está planteado como uno de los objetivos a conseguir. Sin embargo, en la práctica, y debido a que hay distintos intereses por el uso del agua, dicho derecho, digamos, no se cumplirá o no se cumple, porque hay ciertos actores que tienen, digamos, el poder para determinar cómo se va a usar el agua y cómo se regula también el acceso al agua, ¿no? Por ejemplo, si todos esos conflictos que tenemos en Colombia por las hidroeléctricas, ¿no? Tenemos proyectos que acaparan el agua de una manera en la que las voces de las comunidades y de otras especies no humanas no son tenidos en cuenta, ¿no? Entonces, a pesar de que se establece como un derecho vital, o sea, el agua es un recurso muy interesante porque permite integrar muchas cosas. Miren que en nuestras exposiciones difícilmente podíamos hablar del agua como un recurso aislado, teníamos que hablar del territorio, de la cuenca, del bosque, de las comunidades. Entonces el agua se ha convertido, y en eso creo que los que estudian, por ejemplo, Mario, los conflictos ambientales en Colombia, han identificado que el agua es un recurso motor para la movilización en contra de los proyectos de desarrollo que no conciben el agua como un derecho universal, incluso no solamente para los seres humanos, sino para las entidades no humanas, los seres no humanos. Entonces, está bien, digamos, y creo que en la legislación precisamente todos los temas alrededor del agua permiten que las comunidades se movilicen, ¿no? A reclamar este derecho, pero en la práctica al final es esa configuración de quienes tienen el poder para determinar cómo se usa el agua, quién tiene acceso, cómo se regula, incluso lo que planteaba ahora Juan sobre cómo se establecen las tarifas, es un proceso social donde van a estar, digamos, en conflicto muchos intereses, pero desde el punto de vista, si todo humano debe tener básico, sin agua, digamos, no se puede reproducir la vida y no se puede tampoco reproducir la vida social. Entonces,
Está bien que se establezca como un derecho, digamos, en el papel, pero al final en la práctica las luchas van a determinar quién accede o no al agua. Con respecto a la pregunta de Mario sobre cómo se puede, digamos, neutralizar o, digamos, mitigar la visión desde el énfasis que se le da al valor, creo que tú decías intrínseco, pero es instrumental del agua, y yo creo que aquí es de nuevo la reflexión, el posicionamiento que tenemos los académicos. O sea, yo creo que hay muchos tipos de ecólogos que están trabajando en distintos proyectos, muchos tipos de economistas. Yo misma tengo diversos amigos que están, colegas economistas que están en otros campos de trabajo. Entonces yo creo que una decisión importante de quienes estamos motivados por estas preguntas es en qué lado en qué lado de la historia nos ubicamos. Entonces puede que nosotros no podamos avanzar mucho porque en nuestros ámbitos académicos pues no somos netamente activistas, pero yo creo que Juan podrá decir si ha escuchado o se ha sentido reflejado con las conversaciones que hemos tenido desde Christopher y de mi parte digamos, en la visión que ellos tienen. Yo creo que no se nos puede exigir, digamos, a los académicos cambiar el mundo, que no solo de los académicos, pero sí nosotros podemos tener, digamos, un partido o una posición muy reflexiva sobre qué lado de la historia, o mejor dicho, con qué comunidades nos aliamos para este tipo de trabajo. Yo conozco, digamos, economistas e incluso biólogos que trabajan en la valoración monetaria de impactos de proyectos digamos, de hidroeléctricas o de puertos, ¿no? Entonces, al final estamos generando, o personas están generando información que tenemos que ser muy cautelosos después cómo va a ser usada. Yo ahorita, antes, por ejemplo, hacía muchas valoraciones monetarias, ahora hago un proceso muy reflexivo de cuándo es necesario no hacer una valoración monetaria, porque he tenido que ver, por ejemplo, cómo economistas realizan valoraciones monetarias de grandes proyectos de desarrollo que luego son datos que son usados políticamente, no son técnicos como tal. Entonces, al final, ese dato puede ser usado para pensar en que las comunidades pueden ser compensadas con esos valores estimados y, por lo tanto, sus territorios son de alguna manera concebidos como sustituibles. Entonces, hay que tener, por ejemplo, muy en cuenta las implicaciones que tienen las valoraciones y los trabajos académicos que hacemos, porque al final entran o se engranan en un entramado institucional y político que ya deja de ser netamente técnico, ¿no? Y allí creo que también trato de responder una pregunta que nos hacía uno de los participantes sobre las tarifas, ¿no? De cómo que hay comunidades que no quieren, supuestamente no quieren pagar las tarifas por el acceso al agua. Entonces la pregunta también allí va dirigida a esa, que si el precio es netamente o la tarifa es netamente un valor técnico, no es un valor quizás construido socialmente, que tiene también unas implicaciones simbólicas. Entonces tenemos que también tener en cuenta que los productos académicos que generamos no son solamente productos técnicos académicos, sino que van a ser usados políticamente para los intereses de ciertos actores, dependiendo en qué engranaje de poder se articula. Y con eso cierro porque no me quiero tomar todos los 10 minutos que quedan. Muy brevemente, tal vez puedo decir que coincido con la mayoría o todo lo que dijo Paola. A pesar de ser ecólogo, yo no creo en la realidad objetiva, creo que la realidad se construye. En ese sentido, creo que los derechos no existen, se construyen. Aquí en Argentina se dice mucho que los derechos se conquistan, y esa metáfora no me parece muy adecuada, porque en primer lugar vivimos en constante guerra, y si yo gano, vos perdés. Pero yo creo que los derechos que son a largo plazo se construyen socialmente, porque tiene que haber un acuerdo de aceptar, por ejemplo, que yo tengo derecho a casarme en Argentina con un hombre. Y estos son cambios institucionales, si bien son procesos sociales que incluyen individuos, se materializan en la realidad a través de las instituciones. En el caso del matrimonio igualitario aquí en Argentina, por una ley.
En el caso del agua y los derechos, yo creo que también, tal vez para que se reflejan en las constituciones requiere mucho tiempo, porque una constitución no cambia de la noche al día. No sé si ustedes están al tanto de los procesos en Chile. A partir del estallido social hace unos meses, se empezó a plantear la primera reforma de fondo de la Constitución que fue escrita por Pinochet en el año 80. Y en esa Constitución, justamente, casi todos los recursos naturales son bienes privados, incluyendo el agua. Y ahora tienen la posibilidad, a partir de un proceso social que ha sido traumático en gran parte, pero también muy sanador, tiene la posibilidad de repensar qué significa la relación ser humano-naturaleza en su constitución y qué significan los derechos a la naturaleza por primera vez en 40 años, donde ahora el agua podría llegar a ser un derecho universal en vez de un bien privado en Chile. Lo mismo pasa en la parte académica. En la formación de las ciencias naturales y los ingenieros, no te suelen enseñar de que vos sos actor en la construcción del conocimiento. Te enseñan que el conocimiento está allá y vos con tus métodos obtenés conocimiento. Pero en las ciencias sociales te enseñan que el conocimiento se construye. Y eso contesta la pregunta de Mario. Si los biólogos o los ecólogos simplemente van y estudian servicios ecosistémicos sin cuestionar el concepto, están aplicando una metáfora que se tomó desde la economía neoclásica para poner los valores ecológicos en términos monetarios. Eso es como la base. Después podemos problematizarlo, podemos decir que no es solo eso. Y de hecho, a propósito, IPBES cambió los términos que se usa. En vez de hablar de servicios ecosistémicos, se habla de contribuciones de la naturaleza para las personas, justamente para salir un poco de ese lenguaje economicista del concepto en sí mismo. Pero muchos biólogos no son conscientes de que están usando un concepto económico, simplemente piensan que están midiendo la realidad. Y cuando somos conscientes de que construimos la realidad a través de nuestros estudios y a través de nuestras prácticas, podemos modificar eso. Y por ejemplo, en el caso de la investigación, no solo pensar que la naturaleza es la biodiversidad o los recursos naturales son dinero, podemos pensar en estos valores relacionales, que es un nuevo concepto que se abre, y ahora podemos conscientemente priorizar esos estudios para no sobredimensionar los otros aspectos que ya han sido bastante estudiados, los valores biofísicos y los valores monetarios. Ahora la pregunta es cuáles son los valores socioculturales, los valores de salud, que están ahí, siempre estaban ahí, solo que no tenían la priorización desde lo académico. O si los académicos que lo hacían no tenían tanto lugar en la toma de decisiones, o no tenían tanto prestigio, o no tenían tanto impacto en sus publicaciones. Es reconocer eso, de que somos, incluso en lo académico, constructores de conocimiento, parte de procesos sociales, ser capaces de manejar ese proceso social y no ser un esclavo del proceso social, como que muchos con formación técnica o formación desde la ingeniería o las ciencias naturales aplican recetas. Aquí tenemos que inventar la receta, además de aplicarla, y ser conscientes y tomar posición, como decía Paola, respecto a cómo hacemos nuestro trabajo, si es construcción de derechos o construcción de conocimiento a través de una revista académica. Bueno, muchas gracias a nuestros conferencistas invitados, a Juan Bautista Campo, que viene de las comunidades del Cauca, a Christopher Anderson, que es profesor en Argentina, y a Paola Arias, que es profesora aquí en la Universidad del Valle. Muchas gracias por su presentación, por sus presentaciones y sus respuestas a este evento sobre los valores o muchos valores, múltiples valores sociales del agua, que creo que ha sido un evento bastante interesante, bastante importante. De parte entonces, para finalizar nuestro evento, de parte del proyecto de seguridad hídrica y sustentabilidad CUBE, de parte de la Universidad del Valle y del Instituto Sinara y de parte de la Universidad del Cauca, les agradecemos a todos por haber asistido, a nuestros conferencistas, y esperamos que su salud, su seguridad también, ya no hídrica sino en general, asociado a este COVID, siga siendo buena para todos y para sus familias. Muchas gracias a ustedes por su asistencia.